habla y muchos preguntan qué significa, qué es la palabra del Evangelio. El Evangelio es o significa la parte donde anuncia las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Evangelio es llevar noticias nuevas al mundo. Además, anuncia que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo. El Evangelio es llevar nuevas noticias al mundo, Las noticias son de salvación por medio de Jesucristo. Es decir, llevar esta nueva noticia al mundo diciendo y avisando que el reino de los cielos se ha acercado por medio de Jesucristo, y lo importante es anunciar que Jesucristo viene con un plan de salvación para la humanidad. Jesucristo es el Redentor, es el soplo de vida para la humanidad en todos los tiempos. Jesús, por amor a nosotros, sacrificó su vida y con la resurrección nos demuestra el poder que tiene el poder del Padre en Jesucristo. Jesús deja establecido que se lleve al mundo su evangelio por medio de la predicación. Frente a un mundo perdido que necesita tener un plan de salvación, y este plan de salvación solo está por medio de Jesucristo. Esta salvación es para evitar sufrir las tribulaciones y juicios y condenas que vienen sobre la humanidad por las rebeldías, por la maldad del mundo. Y así, con la salvación de Jesucristo, evitar el infierno. La promesa de Dios vivo es que todas las personas se arrepientan, de sus pecados y reciban a Jesús. Que todas las personas se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesús. Que reciban a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es decir, ya no hay condenación para las personas que creen en el nombre de Jesús. Del momento que nosotros nos arrepentimos de los pecados y recibimos a Jesucristo y creemos en su nombre y somos bautizados, ya no hay condenación para todas las personas que han recibido a Jesucristo. Para los que tienen fe y creen en el amor de Jesucristo, se asegura la vida eterna. El poder está en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos esta predicación. Jesús es amor. Hoy te predicamos el significado del Evangelio de Jesucristo. Predicador Carlos Horacio Fariñas. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto, desciende con gran poder y gloria a buscar a las personas que guardan su palabra, a las personas que son templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Muy pronto se da el acontecimiento más importante de la historia del mundo, la historia de este universo. Se llama el arrebato de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo que se aproxima, estamos en ese tiempo. Vienen señales, viene el tiempo donde se ha establecido un tiempo aproximado y los profetas anuncian que pasarán 2 días, el equivalente a 2000 años para la humanidad, y volverá Jesucristo a buscar a todos sus fieles, a todos aquellos que siguen la doctrina de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén.
Efectivamente, como dice en Filipenses 2:10, toda rodilla se doblarán en los cielos y en la tierra. En los cielos los ángeles y en la tierra los hombres frente a la presencia de Jesucristo. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Gloria a Jesucristo. Amén. Como decíamos al principio, hoy vamos a tratar de entender el significado, alcance y el poder que tiene la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es informar al mundo que ha llegado la salvación por medio de Jesucristo. Significa informar al mundo que ha llegado la salvación por medio de Jesucristo. El Evangelio es anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Además, anunciar que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, que el reino de los cielos se acercó a nosotros por medio de Jesucristo. Efectivamente, el Evangelio es llevar una noticia nueva al mundo, decirle, llegó Jesucristo, Jesucristo está para salvarnos, para que vos no sufras tribulaciones, sufrimientos de todo tipo que se viene, que se aproximan. Para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino para que el mundo se pueda salvar por medio de Jesucristo. Hay un plan de salvación, hay una puerta y la puerta se llama Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesucristo es la puerta, una sola salvación, un solo camino. En el tiempo de Noé, cuando estaba el arca antes del diluvio, había una sola puerta que Dios puso al mundo para que todos aquellos que entraban por esa puerta del barco se podían salvar. Y nadie quería entrar a esa puerta. Vino el diluvio y murió todo ser vivo, hasta las aves del cielo murieron, porque no tenían dónde reposar. Hasta las aves murieron. Por eso había una puerta hasta antes del diluvio. Y Noé anunciaba y predicaba la justicia de Dios, diciendo, arrepiéntanse y vengan a Dios, reciban a Dios, decía Noé, para la salvación. Solo tienen que tomar una decisión y entrar por esta puerta, la puerta de la salvación, que era el arca en ese momento. El arca, y así como está establecido en la Biblia, estaba establecido y prometido por Dios, que se cumplen todas las profecías. Decía Dios que vendría el diluvio y que todos aquellos que aceptaban a Jesucristo en ese momento iban a ser salvos. De hecho, así ocurrió. El arca, el barco flotó cuando el agua crecía sobre la tierra. Llovía y llovía sin cesar. Y crecía y la gente se inundaba, los animales morían. Y crecía el agua y el barco empezó a navegar. Sin destino navegaba el barco, pero se habían salvado 8 personas que han creído en Dios. Animales obedientes al llamado de Dios. Hasta el burro se salvó. Fíjese qué importante es interpretar. Hoy hay miles de predicadores, como en mi caso y otros en todo el planeta, avisando que se vienen las tribulaciones, que se viene el fin de los tiempos, anunciando, predicando este evangelio, que el evangelio es para salvación, para que el mundo se pueda salvar. Hoy decimos todos nosotros, hay una sola puerta y esa puerta se llama Jesucristo. Hoy no tenés que subir al barco como en el tiempo de Noé, que murió toda una civilización, todo el mundo, hasta las especies animales que quedaron en la tierra. Como le decía anteriormente, hasta las aves del cielo murieron porque no tenían donde reposar. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque Jesucristo es la puerta de salvación. Jesucristo es la puerta, es el único que Dios envió como pacto haciendo con la humanidad. Dios Padre Creador dijo, bueno, voy a hacer un pacto nuevamente con la humanidad.
Y el pacto de salvación, la tabla de salvación, la puerta de salvación, el camino de salvación se llama Jesucristo. No hay otro camino. No pierda tiempo, no busque por otro lado porque se queda acá a sufrir las tribulaciones y se asegura el infierno. Evite ir al infierno, sálvese, como dice la palabra. Cuando nosotros morimos, algunos ascienden y otros van para abajo, y otros descienden. Algunos ascienden y otros descienden. Ascienden al reino de los cielos, descienden al infierno. Pero aquellos que ascienden son los que tienen a Jesucristo. Los que son levantados y otros dejados, dice la palabra. Algunos son levantados al reino de los cielos, que se va a dar ahora en el acontecimiento del arrebato. Ahora muy poco tiempo se da este acontecimiento, el más importante del universo, que es el arrebato. Muy poco tiempo viene Jesucristo. Solo Jesús, solo Dios sabe el día y la hora. Pero en cualquier momento, como hay un pasaje bíblico que dice, y vendrá como ladrón en la noche, cuando vos menos esperás, llega de sorpresa Jesucristo a la tierra, viene a buscar a su pueblo, y ahí se da el acontecimiento más grande, dice la palabra, y en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompetas, los muertos resucitarán primeros y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que estamos vivos a la llegada de Jesucristo, también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno para recibir a Jesucristo y no quedarse a las tribulaciones. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo, que sea una persona inteligente y que busque de Dios, como dice la palabra, como dice la Sagrada Escritura. Si hay entre ustedes algún inteligente, buscad de Dios y encontrará la salvación y la vida eterna para reinar por 1000 años nuevamente con Jesucristo acá en la tierra, después que pase todas las tribulaciones, después que pase los 7 años y medio de tribulaciones, terremotos, escozor, sufrimiento, todas las cosas que se vienen a la tierra. Todas esas cosas, después de los 7 años y medio, vendrá Jesucristo y lo va a mandar a Satanás y al anticristo al lago de fuego, que nunca se apaga ese fuego y el gusano nunca muere. Ahí va a terminar Satanás y toda la gente que le sigue. Todos los anticristos, todos aquellos que se hacen pasar por cristianos y se olvidan, aborrecen el nombre de Jesucristo. Esos son los verdaderos anticristos, porque se hacen llamar cristianos, pero no honran la muerte de Jesucristo en la cruz, no honran el nombre de Jesucristo, porque solo en el nombre de Jesucristo hay poder. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, hoy vamos a tratar de entender el significado y alcance del poder que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra Evangelio. El Evangelio, como decía anteriormente, es informar al mundo que ha llegado la salvación por medio de Jesucristo. El Evangelio anuncia las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, anuncia que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, que el Evangelio es llevar esa salvación a tu casa, llevar a tu familia. Pero como siempre decimos, no hay mejor amigo, no hay mejor papá, mejor hijo que aquellas personas que te llevan este mensaje de salvación, que te hacen llegar y que te explican que Jesucristo es todo amor, que Jesucristo no es castigo como dicen. Únicamente el castigo podemos llegar a ver como en el caso de las sociedades que votan, que legislan leyes para matar a inocentes. Pero de lo contrario, cuando nosotros estamos buscando a Jesucristo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo y creemos en su nombre y somos bautizados en el nombre de Jesucristo, estamos haciendo honor al Dios Padre Creador. ¿Por qué? Porque estamos abrazando a Jesucristo, su Hijo, que fue enviado por Dios Padre. Hacemos honor al Padre, creador del universo. Todo el creador del universo está en Jesucristo.
todo el Espíritu Santo en Jesucristo. Hoy Jesucristo se mueve por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, como dice en Juan 3:18, el que cree en el nombre de Jesús ya no es condenado. El que cree en el nombre de Jesús ya no tiene condenación. Como dice también en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, Marcos 16:16 dice: el que recibe a Jesús y cree en el nombre de Jesús y es bautizado, es salvo y ya no será condenado. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, en Marcos 16:15, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, Jesús dijo: id por el mundo y predicad este evangelio a toda criatura, para todos aquellos que creen. ¿En quién? En el nombre de Jesús, que creen en Jesucristo. Para todos aquellos. Por eso es que dice que la palabra evangelio es llevar esta noticia al mundo, como dice acá: id por el mundo y predicad este evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? ¿Qué significa predicar el evangelio? Llevar palabra de salvación, llevar palabra de vida, porque Jesucristo es vida. Gloria a Jesucristo. Amén. Vemos en Mateo 1:10, Sagrada Escritura, y acá está diciendo Juan el Bautista: yendo y predicando y diciendo que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros ¿por medio de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Por eso es importante, como recalco en todas las predicaciones en este programa, recalco que en el nombre de Jesucristo hay poder, que en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesucristo hay poder, y hay que respetar ese nombre, no demerecer el nombre de Jesucristo, porque si las personas que demerecen el nombre de Jesucristo automáticamente se transforman en el anticristo, que quiere decir que están dentro de una religión, dentro de una organización cristiana, pero demerecen el nombre de Jesucristo, diciendo: yo digo Dios y es lo mismo que Jesucristo. No. Jesucristo, Dios Padre, está todo en Jesucristo. Nosotros hemos conocido al Dios invisible, a la imagen invisible del Dios todopoderoso, del Dios vivo, hemos conocido por medio de Jesucristo. Y por algo el apóstol Pablo, cansado, dice en varios pasajes bíblicos, dice: Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios vivo, del Dios invisible. Jesús es la imagen del Padre Creador. Jesús. Entonces, cuando decimos Dios, yo te puedo preguntar: ¿de qué Dios me hablas? Vos me tenés que contestar: del Dios que he conocido por Jesucristo, porque por medio de Jesucristo está la salvación, porque no hay acuerdo con el Padre Creador, no hay acuerdo del Padre Creador con la humanidad, no hay acuerdo si no es por medio de Jesucristo. Hay un plan de salvación, y ese plan de salvación, el más importante en la salvación, es la figura de Jesús. Por medio de Jesucristo te puedes salvar, porque es el único que vino y se entregó por vos y por mí en la cruz, y se entregó, se sacrificó su vida, recibió muerte de cruz o cruz de muerte en la cruz para cargar todos los pecados del mundo, cargó los pecados del mundo, y también venció a Satanás. O sea, lo derrotó a Satanás. El que venció a Satanás se llama Jesucristo. Jesucristo es el único en cual el Padre Creador, todo su poder está en Jesucristo. Todo el poder del Espíritu Santo en Jesucristo. Tres dan testimonio en los cielos: el Padre Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres
Uno solo, el Creador, uno solo, Jesucristo, Jesucristo, Dios Creador en Jesucristo, Espíritu Santo en Jesucristo. Jesucristo es la puerta de salvación, porque si no, Jesucristo mismo nos estaría diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará. Jesucristo mismo dice, yo soy el camino. Tomás le dice un día al apóstol Tomás, el apóstol Tomás dice, Maestro, muéstranos el camino para llegar allá al reino de los cielos. Y Jesucristo le dice, pero Tomás, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no han entendido? Por eso es que Jesucristo le decía siervos inútiles. Pero después, cuando entendieron que todo Dios estaba en Jesucristo, dejaron de ser siervos inútiles. Por eso es que hoy, cuando alguien dice, nosotros somos siervos inútiles, que esto, yo le digo, apartado de mí, Satanás, siervo inútil será vos que no ha entendido todavía que Jesucristo, que el Dios creador, que el Espíritu Santo se mueve, que está en Jesucristo. Todo está en Jesucristo y que la salvación está por medio de Jesucristo. Cuando empezás a buscar distintos caminos y buscar por allá por el papá y buscar por el Hijo y por el Espíritu Santo, no encontraste el verdadero camino todavía. No has interpretado. Sé que recitas de memoria el pasaje bíblico, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Lo saben de memoria, pero nunca elaboraron ese pasaje bíblico donde el mismo Maestro, el mismo Jesús le está diciendo, yo soy el camino, Jesús es el camino para llegar al reino de los cielos. Y Jesús le contesta a Tomás, Jesús, Tomás, ¿cómo no sabés, Tomás, que yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre, o sea que tenés que venir a Jesús, porque el Padre está en Jesús. Nadie viene al Padre, el mismo Padre en Jesús. Nadie viene al Padre, el mismo Padre, creador en Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Me entienden? Esas cosas hay que analizar, porque es fácil repetir pasaje bíblico de memoria, pero no analizar los pasajes. Los pasajes bíblicos hay que desmenuzarlo, hay que masticarlo, hay que tratar de entenderlo con el sentido del corazón, del espíritu, orar para que el Espíritu Santo le dé discernimiento, entendimiento, para recibir el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que cada uno de ustedes entienda. Hay otro pasaje bíblico en el caso de Felipe. Recién hablábamos de Tomás. Tomás preguntaba a Jesús, muéstranos el camino para llegar al reino de los cielos. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No busque por otro lado. Y en el caso de Felipe dice, Maestro, muéstranos el Padre y ya no basta. Ya está con eso, mostrame el Padre y ya no basta, ya que tanto hablas del Padre. Y Jesús le dice, Felipe, ¿cuánto hace que estoy con ustedes y no has conocido al Padre? El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, como decíamos en Mateo 1:10, yendo y predicando y diciendo que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo. Esto lo dijo el Bautista, Juan el Bautista, en Mateos 1:10. Seguidamente vemos en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Por eso estamos hablando del verdadero evangelio, hablando qué significa el evangelio. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el evangelio, es la buena nueva. El evangelio significa llevar nueva vida, llevar nueva noticia, llevar ese mensaje de salvación, llevar ese mensaje, y todo aquello que cree en este evangelio será salvo y no es condenado. Fíjate observen lo que está diciendo. Todos aquellos que creen en este evangelio, que creen y que reciben a Jesucristo y que creen en el nombre de Jesucristo, es salvo. Entonces, la palabra evangelio, o sea, ¿qué quiere decir? Que el evangelio es el conductor o el medio para llevar la palabra, llevar el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el que nos libra de todo pecado. Jesucristo es nuestro sanador. Cuando nosotros oramos y pedimos por nuestro Señor Jesucristo, pedimos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros oramos creyendo en el nombre de Jesucristo, tenemos poder, porque Jesús nos promete. Él dijo, cuando
para todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. El que cree en el nombre, el que cree en mi nombre, dijo Jesucristo, recibirá poder, se llenará del Espíritu Santo y recibirá poder, y me será testigo en todas las naciones del mundo. Ese es Jesucristo. Para eso nosotros primero tenemos que creer, tener fe en Jesucristo, creer en Jesucristo, tener fe en Jesucristo, abrir nuestro corazón y relacionarnos con amor con Jesucristo, porque Jesús se mueve a través del amor. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Efectivamente, nosotros, como dice Susana y Elvio, enamorado de Jesús. Tenemos que vivir enamorado de Jesús, porque Jesucristo vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Vino Jesucristo al mundo para salvarnos, preocupado por la salvación de cada uno de nosotros. Vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Solo tenés que tomar una decisión y abrazar a Jesucristo. Abrazando a Jesucristo estás abrazando al Creador del universo, al Padre. Estás abrazando al Espíritu Santo. Por eso tenés que tomar una decisión y recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Sabemos que Dios es amor y por la gracia de Jesucristo somos salvos. Por la gracia de Jesucristo somos salvos. Hoy estamos tratando de entender el significado y alcance y poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Evangelio de Jesucristo es para informar al mundo que ha llegado la salvación por medio de Jesucristo. Jesús, por amor a nosotros, se sacrificó su vida por amor a nosotros, y con la resurrección nos demuestra el poder de Dios en Jesucristo. Con la resurrección nos demuestra el poder de Dios que está en Jesucristo, porque resucitó Jesucristo. Jesús deja establecido que se lleve al mundo. Jesús dejó establecido que se lleve al mundo su evangelio. Por medio de la predicación. Hay que llevar esta palabra de Jesucristo al mundo por medio de la predicación. Y no predicar de otras cosas, predicar de la salvación, predicar de que Jesucristo viene pronto, predicar que vienen sufrimientos de tribulaciones por 7 años y medio, donde la bestia tomará control de toda la tierra, pero gobernará 7 años y medio ese nuevo gobierno de orden mundial. 7 años y medio que la sociedad, que el mundo va a sufrir. Pero bendito aquellos que no tienen parte en la segunda muerte, como dice Apocalipsis. En la profecía, la Sagrada Escritura, en la Biblia, en Apocalipsis dice, benditos son aquellos que no tienen parte en la segunda muerte. Bienaventurados son los que tienen parte en la primera muerte, es decir, en esta, cuando nosotros morimos esperando con la promesa de Jesucristo, creyendo y esperando que Jesucristo viene a buscarnos. Cuando Jesucristo venga, que se va a dar este acontecimiento en cualquier momento, muy pronto se da la venida de Jesucristo. Cuando venga Jesucristo y aquellos que están muertos, como dice la palabra, aquellos que descansan, que duermen en Jesucristo, para nosotros los que están muertos, para Jesucristo los que duermen en Jesucristo, serán levantados, resucitarán primero los muertos y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que están vivos al llegar Jesucristo recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Pero ¿para quiénes? Para todos aquellos que en vida han recibido a Jesucristo, han abrazado el amor de Jesucristo. Para ellos recibirán vida eterna. Por eso el Evangelio no es un negocio. El Evangelio es la salvación para vos. Es lo más sagrado que Dios puso en el planeta Tierra. Es lo más sagrado que tenemos en este universo. Es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más importante la palabra de Jesucristo. Muchos lo tienen por poca cosa. Muchos hasta se avergüenzan. Le da vergüenza mencionar el nombre de Jesucristo y de esa manera lo niegan. Todos aquellos que se avergüenzan, todos aquellos que niegan a Jesucristo son los verdaderos anticristos. Son aquellos que se van a unir con Satanás
para destruir a los verdaderos cristianos. Son aquellos que cuando venga Jesucristo son los primeros que van a ir al pozo donde está el lago de fuego, que nunca se apaga y que el gusano nunca muere, como dice en Isaías, nunca se apaga y su gusano nunca muere. Ahí van toda la gente que han tratado con desidia, con indiferencia a Jesucristo, dándole por poca cosa a Jesucristo, cuando Jesús entregó su vida por usted y por mí. Jesús entregó su vida por el mundo, para que el mundo venga y abrace a Jesucristo y se pueda salvar. Jonás en el Antiguo Testamento anunciaba en la ciudad de Nínive, decía, en pocos días Nínive va a ser destruido. Y entonces el pueblo de Nínive, los ninivitas, tomaron una decisión y abrazaron a Dios en ese momento y pedían perdón y decía, Señor, líbranos de la destrucción, porque ellos sabían que era real, porque pasó en Sodoma cuando fue quemada por fuego y azufre. Solo se salvó Lot. Cuando la mujer de Lot venía caminando, miró el pasado, volvió a mirar las cosas de Sodoma y se transformó en estatua de sal. Satanás lo tomó a la mujer de Lot, se salvó Lot y sus hijas únicamente. Por eso hay antecedentes históricos en el libro de la vida, que es la Biblia. Hay antecedentes históricos donde cuando Dios promete, las cosas se cumplen. Por eso hoy Dios ha puesto a Jesucristo acá, para que el mundo pueda salvarse, para que este mundo de la actualidad se pueda salvar. Es el tiempo de la dispensación y de la gracia. Es el tiempo donde Jesucristo está con los brazos abiertos, esperando que vos venga y te abrace de Él. Que venga y le diga, Jesús, te amo. Quiero que tú entres en mi vida, quiero ser tu propiedad, quiero que tú me cuides, quiero ser tu propiedad para que tú me guardes de día y de noche, para que ningún cazador, para que ni el lazo del cazador ni la peste destructora pueda llegar a mi casa. No esperes, no dejes para mañana, porque Satanás es muy astuto y te juega con mentiras y te puede robar una familia, te roba un hijo, te roba lo que vos más querés. No aflojes, no te entregues a Satanás, no medites con Satanás. Cuando a vos te llena la cabeza y te susurras de mentira, agarrá y entregáselo a Jesucristo. Jesús, decí Jesús, Satanás me está llenando la cabeza de mentira, me está metiendo en la cabeza problemas, que me quite la vida, porque me va mal el trabajo, porque me va mal esto. Nunca piense que le va a ir mal en el trabajo, en el estudio, donde fuere. Piense en positivo, piense que si usted tiene a Jesucristo en primer lugar, su trabajo va a ser prosperado, porque así promete Jesucristo. Agarrá vos mamá, vos papá, agarrá a tu hijo, levantalo a tu hijo arriba y poné mirando a los cielos y decí, Jesús amado, te entrego y bendigo a mi hijo para que sea bendito y próspero en esta tierra, porque ese es un mandato del Padre Creador, que los papás, tanto sea la mamá o el papá, tiene que bendecir a su hijo, levantar a su hijo y ponerle sobre el cielo y decirle, Jesús, mi hijo amado, fulano de tal, José, ¿cómo se llame? Decir, te bendigo en el nombre de Jesucristo, para que vos seas próspero y bendito en esta tierra, para que nadie te destruya, para que nadie te haga daño. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús es capitán, yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Los marineros que en este barco van son hombres redimidos. Efectivamente, nosotros sabemos que el Evangelio es la justicia de Dios. El Evangelio es la justicia del Dios vivo, traducido en el amor de Jesucristo. El Evangelio es la justicia del Dios vivo, traducido en el amor de Jesucristo. Jesús deja establecido que se lleve este mensaje, que se lleve al mundo su Evangelio por medio de las predicaciones. Frente a un mundo que necesita tener un plan de salvación,
un mundo que se encuentra perdido en este momento y necesita que alguien le lleve mensaje de salvación. Es necesario que se le lleve mensaje de salvación. El mundo hoy está perdido y necesita tener un plan de salvación, y este plan de salvación solo está por medio de Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, una carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos en primera de Romano 1:10, le dice, Romano 1:16 le dice a los romanos, a los que estaban en la iglesia de Roma, le dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo. Ustedes sabían que el apóstol Pablo era erudito, gran inteligente, una persona sumamente inteligente, erudito, persona que ha estudiado con los más grandes de ese tiempo, con un conocimiento amplio, doctorado en varias cosas, hablaba varios idiomas. Pablo, el apóstol Pablo, que fue dado para apóstol de los gentiles, para nosotros, el apóstol Pablo es nuestro apóstol, porque nosotros vendríamos a ser de la parte de los gentiles. Están los judíos y estamos los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo decía, cuando le decían, pero Pablo, tenés carta de ciudadanía romano, sos inteligente, hacé esto, hacé aquello, y estás hablando de los caminantes, del camino, porque antes no se decía cristiano, se decían lo del camino. Por eso la palabra camino es muy importante, porque antes se estudiaba caminando, no había aulas, no había salones de estudio, se estudiaban, por ejemplo, en un terreno como una quinta con sombra, y caminaban y te explicaban, los científicos, los docentes, te explicaban el conocimiento, y se llamaba en ese momento, ese conocimiento, esa enseñanza de caminar, se llamaba mayéutica. Si ustedes leen Historia Universal, si ustedes leen la historia del mundo, van a ver que esa palabra de caminar se llamaba caminando recibo la luz, y la luz la recibo caminando. Y eso se define, dar a luz el conocimiento, porque viene una persona, un profesor que te ayuda a sacar tu conocimiento a la luz, y eso se llama mayéutica. Eso fue determinado por Sócrates en su momento. Por eso, en todo ese tiempo, si nosotros nos situamos en ese tiempo de vida, vamos a entender que la palabra camino es muy importante, porque el camino era la vida, el camino era el saber, el camino era el conocimiento, el camino era la inteligencia, se abría la inteligencia a través del camino, porque por el caminar aprendo, por el caminar recibo la luz, por el caminar crezco en conocimientos, soy sabio a través del caminar, a través de la mayéutica. Bueno, eso es un poquito de historia. Volvemos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y quería decirle que la palabra, cuando Jesús dice yo soy el camino, no es poca cosa, es todo. Y después te vuelvo a repetir, yo soy la vida. La vida no es poca cosa, ese es el suspiro que tenemos nosotros. Por eso el rey David decía, no me quites, Padre, no me quites tu mirada, no me quites tu mirada. Cuando David entró en desobediencia ante Dios, su corazón agradaba a Dios, pero llegó un momento que entró en desobediencia, porque David, como nosotros, ser humano acá en la tierra, cayó en pecado y oraba y pedía al Padre Creador, decía, no me quite tu mirada, tan solo mírame, no me deje de mirar, porque si Dios te quita la mirada, si Jesús no te mira, tu vida desaparece, porque tu vida es un soplo del Espíritu de vida de nuestro Creador. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús es capitán, los pescadores que en este barco van, tienen su Efectivamente, volviendo al tema, el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Decía el apóstol Pablo, lo decía y lo dice en Romanos 1:16, escribiendo carta a la iglesia de los romanos que estaban en Roma. Le decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, más allá de todos los doctorados que tengo yo y el conocimiento que tengo, yo no uso palabras de los conocimientos. Es lo mismo que yo acá venga a mostrarme y quiera hablar de historia. No. Sencillamente me fui recién un poquito de historia del mundo,
porque quería contarle el significado del camino. Y Pablo decía en ese momento, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Para todos los que creen, para todos los que creemos en el poderoso Jesucristo, tenemos vida eterna y no pasaremos por las tribulaciones. El Evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. Gloria a Jesucristo. Amén. Barco Jesús es capitán, los marineros que en este barco Efectivamente, es necesario conocer el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario conocer a Jesús, a Jesucristo. Como dice el Mateo 24:4, y respondió Jesús y dijo, mirad que nadie os engañe. Tened cuidado que nadie te engañe con palabras que no vienen, que no te saquen del camino del evangelio de salvación. El evangelio tiene que ser permanente. Muchos me dicen, hermano, usted predica como las campañas, como en el tiempo de las campañas. La alabanza de Susana y Elvio parece el tiempo de las campañas, cuando íbamos a las carpas. Y así tiene que ser permanentemente las predicaciones. Predicaciones permanentes de salvación. Ofrecerle la salvación. Decirle al mundo que hay un Salvador. Ese Salvador se llama Jesucristo. Decirle al mundo que Jesucristo vino, que se sacrificó por vos y por mí, para salvarnos, para que decirle al mundo que se vienen las tribulaciones y que está muy próximo las tribulaciones. Se vienen grandes sufrimientos, el gobierno bajo el dominio de Satanás, pero Jesucristo viene antes para salvarnos. Avisarle al mundo para que también el mundo se pueda salvar. No debemos ser mezquinos. Tenemos que contar a todas las personas que por primera vez están escuchando este evangelio, esta predicación, que están escuchando esta predicación. Señores, sálvense, reciban a Jesucristo, sean inteligentes y analicen, no pierden nada con recibir a Jesucristo, por el contrario, ganan porque se salva usted y toda su casa. ¿Qué pasa si mañana viene Jesucristo o esta noche usted al menos ha recibido a Jesucristo y asegura la vida eterna, la salvación y reinar con Jesucristo en esta tierra por 1000 años, el milenio, donde ya no habrá guerra ni sufrimiento, donde Satanás ya no tendrá parte? Pero antes de todo eso, Jesucristo tiene que venir para destruir a la bestia, al anticristo, al imperio de la bestia, a todos aquellos que hagan marcar. Recuerden que vienen las tribulaciones, que está muy próximo. Primero viene Jesucristo muy pronto, después se vienen las tribulaciones, le voy a contando las etapas. Ahora estamos en tiempo de gracia. Este es el tiempo cuando nosotros podemos ir y abrazar a Jesucristo y decirle: Jesús, perdona mis pecados, creo en ti, te recibo como mi único y suficiente Salvador, y también quiero ser bautizado en tu nombre, como dijo el apóstol Pablo. Este es el tiempo del perdón, de la dispensación y de la gracia. Es el tiempo. Todos aquellos que mueren en este tiempo serán resucitados. Cuando ni bien llegue Jesucristo, serán resucitados. Y aquellos que están vivos a la llegada de Jesucristo recibirán un cuerpo incorruptible y eterno y recibirán a Jesucristo. Después viene el tiempo de la tribulación. En ese tiempo es el sufrimiento, escozor, duelo, angustia. Todo lo peor que pueda haber en el mundo se va a dar. Las naciones, las ciudades grandes desaparecen por los grandes terremotos, grandes grietas. Dice la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, las montañas ya no se verán. Las islas desaparecerán por los grandes terremotos. El agua estará contaminada. Ese es el tiempo de la tribulación. Pero antes viene Jesucristo ahora a buscarnos en cualquier momento. Después, la otra etapa, vienen las tribulaciones, que es el gobierno del imperio de la bestia, donde ordenará marcar a niños, jóvenes, grandes, pobres y ricos. Llevarán una marca del 666 o el nombre de la bestia en la mano derecha o en la frente. Después de eso viene Jesucristo y destruye todo eso, termina todo eso. Y ahí viene el imperio, el nuevo gobierno, el reinado de Jesucristo por 1000 años, donde nosotros estaremos reinando con Jesucristo en paz, en tranquilidad y en felicidad. Ese es el milenio. Vamos a la tanda y volvemos en la segunda hora con Jesús es Amor, quien le predica Carlos Horacio Farinas. Tratando de entender el significado y alcance del poder que tiene la palabra evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
qué significa y por qué decimos evangelio. Muchos se autotitulan evangelistas, pero evangelista es para aquellos que van a llevar únicamente el mensaje de Jesucristo. Para ellos deberían llamarse evangelista. El evangelio es llevar, proclamar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, anunciar que el reino de los cielos se ha acercado por medio de Jesucristo. Eso es evangelio. Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiso decir que el evangelio de Jesucristo es poder de Dios y de salvación. Es poder de Dios y de salvación. Es potencia de Dios para salvación. Gloria a Jesucristo. Amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas carnales. Efectivamente, el evangelio es la salvación para evitar las tribulaciones y juicios y condenas que vienen sobre la humanidad, que hablábamos recién. Todos los juicios que vienen sobre la humanidad, que va a ser en el tiempo de las tribulaciones, por la rebeldía y la maldad que hay en la humanidad, por todo la terrible, vemos a diario la maldad, con qué ira, con qué bronca, qué maldad hay en la calle, cómo la gente se manejan en la calle, el que anda, tiene un vehículo, trata de pasar por arriba al otro, no respetan sus carriles, no respetan. Todo eso es consecuencia del espíritu de maldad que está rondando en el mundo. Jesucristo nos viene a traer un evangelio de salvación, nos viene a traer un mensaje, un plan de salvación, y la salvación está solo por medio de Jesucristo. Con la salvación de Jesucristo nosotros vamos a evitar el infierno. Por eso es que hoy te invito a que recibas a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como dice en Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo echarán afuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y algunos te dirán, el anticristo te va a decir, eso era para la antigüedad, para la iglesia primitiva. Y hace mentiroso al pasaje bíblico que dice, y Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Pasará el cielo y la tierra en verdad, pero mi palabra no pasará. Y esta palabra se cumple para todos aquellos que han creído y que han depositado su fe con amor, con mansedumbre, con misericordia, han creído en Jesucristo, han tomado esa palabra de Jesús y han puesto en su corazón, en su vida. Por supuesto que sí, que en el mundo tenés peripecia, tenés problema, tenés angustia, pero no te cambia el tener el corazón en Jesucristo, que tu corazón esté en Jesucristo y que Jesucristo habite en tu vida. Trata de ser templo del Espíritu Santo de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo. Queridos hermanos, para todos aquellos que han recibido a Jesucristo, hoy son templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Para aquellos que han recibido al Espíritu del Dios vivo, son templo del Dios vivo, templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Y dice, por lo tanto, ahora ya sos santo, sos justificado por Jesucristo. Ahora ya sos sagrado, dice en otra versión, porque tenés a Jesucristo. Ahora sos instrumento útil del Espíritu Santo de Dios. Sos instrumento útil de Jesucristo. Sos instrumento útil para el reino de los cielos. Una vez que entendiste que la salvación solo está en Jesucristo, a partir de ese momento sos herramienta útil, ya no sos siervo inútil, porque Jesucristo le dijo al principio a los apóstoles, porque no entendían que Dios estaba en Jesucristo, que Dios está en Jesucristo. No habían entendido que Dios se presentó por medio de Jesucristo. No habían entendido que Dios se presentó como hijo ante la humanidad. Dios se presentó por medio de Jesucristo. Dios Padre se presentó como hijo para que el mundo pudiera entender que Él venía de Dios, porque de la otra manera no iba a entender. Era la forma de que venga una persona nacido de hombre, nacido de mujer, una persona nacido de mujer acá en la tierra, que tuviera todo el poder de Dios. Por eso es que sabemos que Jesucristo tenía el 100% de humanidad y el 100% de Dios en Jesucristo. Porque de esa manera Él podía entender
Dios entiende el sufrimiento de la humanidad y también la humanidad iba a ser mucho más fácil poder entender el mensaje de salvación. Pero evidentemente el hombre, de la forma que lo presente, no entiende, no quiere entender, porque en ese momento Jesucristo vino a los suyos y los suyos lo mataron. Los suyos lo llevaron a la cruz. Por lo tanto, es necesario entender que Jesucristo es el Salvador. Y nosotros siempre decimos, los fariseos y los escribas, los sumos sacerdotes, no le supieron entender a Jesucristo y le llevaron a la cruz. Y hoy también hay muchas denominadas organizaciones que se dicen ser cristianos o que predican o que profesan la religión cristiana que ignoran de Jesucristo y hablan de otros dioses o que hablan de Dios y se avergüenzan de decirle Jesucristo o Jesús y dicen Él o dicen solo el Señor o dicen Dios y no le dicen Dios que conocimos por Jesucristo, Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. No dicen. ¿Por qué se avergüenzan? Y dicen Él o Señor o nada más que eso. ¿Por qué? Porque ellos en ese tiempo, los fariseos y escribas, tampoco quisieron aceptar, y muchos de hoy, que son los anticristos de hoy, que no tampoco quieren aceptar el verdadero nombre de Jesucristo. Por el contrario, vemos a algunos que dicen que son cestas aquellos que predican de Jesucristo. ¿Cómo va a ser cesta si Jesucristo es el número 1 en el plan de salvación? La Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento está plagado de pasajes bíblicos, de Sagrada Escritura, de pasajes bíblicos, donde dice que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es el plan de salvación. Y Jesucristo termina remetiendo, por decir así, cerrando todo el circuito, porque hay una cantidad de pasajes que dice, el que persevera en la doctrina de Jesucristo hasta el fin, este será salvo. El que me ama, realmente el que me ama, ese es verdaderamente mi discípulo, dice Jesucristo, y tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Y termina diciendo, el que come de mi carne, el que no comiere de mi carne y no bebiere de mi sangre, no tendrá parte en el reino de los cielos. Ahora vamos a ver, ¿qué quiere decir mi carne? Alimentarse de la palabra de Jesucristo, no está hablando del antiguo, alimentarse de la palabra de Jesucristo. Es importante leer la ley, pero también la salvación tenemos que entenderla que está por medio del Nuevo Testamento. La salvación, toda la Biblia es un trabajo de salvación, porque Dios prepara a los profetas, prepara a todos los profetas llevando un mensaje y anunciando que venía un Salvador, que venía un Mesías, que venía el Redentor, que se hizo realidad y vino Jesucristo. Hoy está Jesucristo, hoy Jesucristo está a la puerta esperando que nosotros solo tenemos que abrir la puerta, abrir los brazos y entrar por esa puerta que se llama Jesucristo. Hoy nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y permitir que Jesucristo entre en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Por eso es que se repite siempre lo mismo que pasó con los fariseos y escribas, con los sumos sacerdotes que le crucificaron a Jesucristo. Hoy también están crucificando a Jesucristo. Muchas personas lo tratan con desidia, tratan de ignorarlo, tratan de no escuchar el mensaje de salvación. Pero usted no sabe, señor, señora, niño, no sabe qué sagrado y qué importante es darle el lugar que corresponde a Jesucristo en su vida, en su casa. Porque Jesucristo es el lugar, es lo más importante en todo el ser del planeta. En todo el universo, la figura más importante es Jesucristo. Si usted tan solo pudiera entender lo que le estoy comentando, por eso la palabra dice, si hay entre ustedes algún inteligente que es inteligente, porque inteligente no es tener una materia, ser historiador, tener un título, ser diputado, senador, concejal. Inteligentes son aquellos que buscan de Dios, porque la palabra dice, si hay entre ustedes inteligente, busque de Dios. Si hay algún valiente entre ustedes, arrebate el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado por medio de Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que Sigue diciendo la palabra de Dios, el Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo, y echarán afuera demonios, y hablarán nuevas lenguas. Y eso es para este tiempo también, para aquellos que no creen
en las lenguas, es para este tiempo. Marcos 16, porque alguno dice, sí, en Corintio dice el don de lengua, dice, pero lo que ahí está hablando de que mejor cállese ante la congregación, se refiere que si tenés el don de lengua y hay una predicación, no te pongas a gritar, empezá a hablar en lengua con el don de lengua, pero trata de no ser un poquito más organizado, más ordenado y respetar al que está predicando. Eso es lo que sí habría que aplicar. O sea, cuando hay el don de lengua en una congregación, no hay que prohibirlo hablar en lengua, por el contrario, hay que alentarlo para que siga ese don. Pero también dice el apóstol Pablo, yo hablo más en lengua que todos ustedes, pero prefiero no hacerlo porque el que habla en lengua en sí mismo se edifica. O sea, la persona que habla en lengua se edifica él con Dios. Él tiene una relación con Dios. A no ser que haya alguien que traduzca lo que yo estoy diciendo en lengua, hay alguien que traduzca lo que yo estoy hablando en lengua. Es importante que usted hable en lengua, pero si no hay alguien que traduce lo que usted está hablando, hable despacito en lengua, para no entorpecer la predicación, porque en ese momento hay predicación y la iglesia se tiene que edificar. Por eso es necesario ser ordenado, como decía el apóstol Pablo. Si no hay alguien que traduzca, es preferible que se calle o que baje el volumen, pero no dice que es prohibido hablar en lengua. Por el contrario, si no estaríamos en contra del pasaje bíblico de Marcos, que dice, y estas señales seguirán a todos los que creen en el nombre de Jesucristo y echarán afuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Por eso es importante, si nosotros tenemos a alguien que traduzca lo que estamos hablando en lengua, eso sería importante porque edifica a toda la iglesia. Pero si yo no tengo quien me traduzca, yo no estoy edificando a toda la iglesia, únicamente me estoy edificando yo. Por eso es necesario hacerlo con tono más bajo para no entorpecer la predicación, el mensaje en el momento de la iglesia. Ahora, si estamos orando y empiezan a hablar en lengua, bienvenido, hermano, bienvenido. Y si usted habla en lengua y no entorpece, o sea, no tapa la predicación, bienvenido, hermano. Y si usted está hablando en lengua y tiene alguien que traduce su lenguaje, bienvenido, hermano. Pero si no, dice, seríamos, y cuando nosotros hablamos en lengua y nadie traduce, seríamos como metal que resuena y que no entendemos, porque la gente que está al lado no entiende, no se edifica. Entonces lo único que podemos hacer es entorpecer. Lo importante es cuando hablamos en lengua, es sagrado y es único porque la relación es con Dios, pero usted con Dios. Y le vuelvo a decir, si usted habla en lengua, busque a alguien que traduzca, si interpreta lo que usted está hablando, para que el pueblo de Dios pueda interpretar el mensaje que le está dando. Porque por ahí usted está hablando en lengua y está entendiendo y está diciendo, la salvación está por Jesucristo, viene Jesucristo pronto, sálvense todos los que están acá en esta iglesia, que están en esta congregación, que se salve. Pero como nadie traduce, no se enteran. ¿Me entienden? Es importante que alguien traduzca lo que usted está diciendo. O que usted cuando terminó de hablar en lengua lo traduce. Lo vuelve a decir en el idioma que todos entendemos. ¿Me entienden? Porque lea en el don de lengua, usted va a interpretar lo que yo le estoy diciendo. Nadie prohíbe que se hable en lengua, por el contrario. Pero tenemos que estar sujetos a nuestra iglesia. Sujetos y respetar a toda la congregación que no entiende lo que usted está diciendo. A no ser que usted lo traduzca después. Eso sería también algo importante. Habla en lengua y lo traduce. Que eso es mucho más fácil porque usted recibió unción del Espíritu y usted puede llevar a la iglesia. Ahí estaríamos en el buen camino para poder llevar el mensaje que usted está recibiendo, para que toda la iglesia se pueda edificar. Por eso que el don de lengua para muchas denominaciones que dicen que eso no corre ahora, corre, sí que corre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que cambia son los hombres. Jesús no ha cambiado. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente dice el Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. Pero estas señales seguirán en el nombre de ¿quién? ¿Que creen en el nombre de quién? Estas señales seguirán en los que creen en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo está el poder. Por eso dice el Marcos 16, 18, dice, tomarán en sus manos serpiente y no le hará daño. No sufrirán ningún daño. O sea, no que toman a propósito. Le muerde, agarra una serpiente, le muerde, no pica, la serpiente muerde porque tiene
dentadura, muerde en su mano y no le va a hacer daño porque tienen a Jesucristo y tienen fe en Jesucristo. Si le diesen de beber cosas mortíferas, ustedes no saben, y se enteran y oran a Jesucristo y piden sanarse, nada va a pasar, no sanarán. Pero estas señales seguirán a los que creen. Estas cosas van a ocurrir para los que creen en ¿quién? En Jesucristo, únicamente en Jesucristo. No me venga con que, sí, pero yo, lógicamente, ¿por qué fracasa tu oración? ¿Por qué fracasa estas cosas? Porque no estás enfocado en Jesucristo. La salvación solo está en Jesucristo. Y estas cosas y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. Que creen en el nombre de Jesucristo. Como dice, a causa de mi nombre, ¿a causa del nombre de quién le van a perseguir? A causa del nombre de Jesucristo. Y de ellos será el reino de los cielos. Por eso es importante tener en cuenta que la salvación está en el nombre de Jesucristo, que nosotros tenemos que creer en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y estas señales seguirán a todas las personas que creen en el nombre de Jesucristo. Y estas señales seguirán a todas las personas que creen en el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Si usted está orando por un familiar, por un ser querido, hágalo por ello. Sáquese la doctrina que recibió toda una vida y entienda una vez por todo que usted tiene que creer en recibir a Jesucristo, creer en el nombre de Jesucristo y también ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque el único que bautiza con fuego y espíritu es Jesucristo. Por lo tanto, y como dijo el apóstol Pedro, que tiene la llave del reino de los cielos, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El libro de los Hechos 2:38, ahí lo pueden encontrar. La salvación está únicamente por medio de Jesucristo. Y cuando oran, hágalo en el nombre de Jesucristo, háganlo en el nombre de Jesucristo, porque ahí está el poder. Si usted quiere al ser querido que está orando, hágalo en el nombre de Jesucristo. Pero primero tiene que creer usted. Crea usted en el nombre de Jesucristo. Porque como dice en Hechos 1:8, y recibirán Espíritu Santo, y ese Espíritu le dará poder. Y el poder hará que ustedes sean testigos de Jesucristo en todas partes del mundo. Esa promesa de Jesucristo fue para los apóstoles y para todo aquello, para toda esa iglesia, y también es para hoy, para nosotros, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambió, cambian los hombres. Los hombres quieren llevarte a otras cosas. Te quieren poner una venda y te quieren vender el mensaje del anticristo. Hoy hay una cantidad que usted ve por televisión, por Facebook, gente que se dicen que son profetas y empiezan a adivinar. Dice, porque veo que en tu casa está una tela colgada, una ropa negra. Señores, tengan cuidado, eso es satánico. Si te agarra el apóstol Pablo, a esos que se dicen profetas, si le agarra el apóstol Pablo, le va a reprender y le va a decir, sal de ese cuerpo, espíritu pitónico, espíritu satánico de adivinación, porque eso no son profetas, son espíritus satánicos de adivinación. Tengan cuidado, hermano, no caigan en la simulación de Satanás. Satanás es muy astuto y usa personas, porque usa las mentiras de las personas para engañarte. El que miente y el que vive de la mentira tiene como padre a Satanás. Por eso no te deje engañar. No olvides que Satanás vino para robar, matar y destruir. Para eso vino el enemigo, a robar, matar y destruir. Te roba la familia, te roba un ser querido, te quita la vida. Ese es el trabajo de Satanás. Pero Jesucristo vino para que vos tenga vida y vida en abundancia. Por eso hoy te digo, recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Y en este barco Jesús es capitán. Los marineros que en este barco van son Como dice en Primera de Juan 5:12, el que tiene a Jesús tiene la vida. En Apocalipsis dice, Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice Jesús que conoce nuestras obras, la tuya, la mía, todo conoce Jesús. Y ha puesto una puerta abierta delante de nosotros que nadie puede cerrar. Porque aunque tenga poca fe, aunque tenga poca fuerza, has guardado mi palabra. Observen, ¿ha guardado la palabra de quién? De Jesús.
ha guardado mi palabra. Y escuche lo que dice más adelante, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre, y no has negado mi nombre, y no has negado mi nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto una puerta delante de ti que está abierta. Fíjense, Jesucristo conoce nuestras obras, nuestro trabajo, nuestra lucha, y puso una puerta abierta delante de nosotros, el cual nadie puede cerrar, porque del momento que abrazamos a Jesucristo, nadie más puede cerrar ese camino. Esa puerta se llama Jesucristo, porque aunque tenga poca fuerza, porque aunque yo pueda tener poca fuerza, nosotros hemos guardado la palabra de Jesucristo. Fíjese, hemos guardado la palabra, el mensaje de salvación. Y el detalle más importante de toda la predicación es, y no has negado, que no negaste el nombre de Jesucristo. Por eso es que Jesús puso una puerta abierta delante de ti, que nadie puede cerrar. ¿Por qué puso una puerta abierta delante de ti? Puso porque vos no negás el nombre de Jesucristo. No has negado su palabra y tampoco negás el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo está la salvación. Por eso hoy te invito a que no cambies el nombre, no demerezca a Jesucristo, no demerezca la muerte de Jesucristo ignorando, como hacen muchos que hablan de otras cosas, cuentan de historia linda y se olvidan de Jesucristo. No olvides que Jesucristo vino para que vos tengas vida y vida en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Serán todas calmadas por este capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas. El mundo te ofrece muchas vanidades de diferentes vanidades, pero también está lleno de tristeza, angustia y dolor y muerte. Eso es el mundo. El príncipe del mundo sabemos que se llama Satanás, porque este mundo fue entregado por Adán y Eva al principio. Cuando este mundo era para vivir todo bien, Adán y Eva se dejó llevar, por Satanás y fueron y entregaron toda la riqueza de este mundo, entregaron al príncipe de Satanás, a Satanás. Por lo tanto, Jesucristo ha venido a recuperar lo que se ha perdido. ¿Y cómo se recupera lo que se ha perdido? Cuando usted pone su parte y va y abraza a Jesucristo y dice Jesucristo, perdona mis pecados, pecados originales que vienen de Adán y Eva como hombre. Todo ese pecado que viene con esa trayectoria de generación en generación, de hombres en hombres, de mujeres en mujeres, viene de Adán y Eva. Cuando del momento que nosotros recibimos a Jesucristo, ese pecado original se corta, se terminó el pecado original. A partir de ese momento empezamos a ser nueva persona, nueva criatura en Cristo Jesús. Empezamos a vivir nuevamente. Se terminó el pecado original. Ahora ustedes me dicen, pero siempre hay pecados. Sí, habrá pecados de ahora, pero ese pecado venís a Jesucristo y abogado tenemos. Jesucristo, nuestro mediador. Único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Único nombre dado a los hombres debajo de los cielos. Único nombre debajo de los cielos en quien podemos ser salvos. Un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos, y ese nombre se llama Jesucristo. Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre. En el universo no hay otro nombre que te pueda salvar. Ese nombre se llama Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús es capitán. Los pescadores que en este barco van tienen sus redes llenas por ese capitán. La promesa del Dios vivo es que todas las personas que se arrepienten de sus pecados, de su desobediencia, y reciben a Jesús y creen en el nombre de Jesús, Observen este detalle. La promesa del Dios vivo es que todas las personas que se arrepienten de sus pecados, de su desobediencia, y reciben a Jesús y creen en el nombre de Jesús y son bautizados, ellos serán salvos.
Es decir, ya no hay condenación para los que creen en Jesús. Fíjese que lo más importante de toda esta predicación y lo más importante de toda la Biblia dice, ya no hay condenación para los que creen en el nombre de Jesús. Para los que tienen fe, creyendo en el amor de Jesús, se aseguran la vida eterna, porque el poder está en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en este barco Jesús es capitán, los marineros que en este barco van. Como dice en Primera de Juan, cuando hablamos del anticristo, en Primera de Juan 2:22 dice, el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Y se niega a Jesús ignorando el nombre de Jesús, se niega a Jesús contando otra historia y dejando de lado a Jesucristo. No hablando de la salvación, se niega a Jesús cuando uno lo predica de este plan de salvación que le estoy predicando, y como en todas las noches le estoy anunciando que Jesucristo viene pronto, como en todas las predicaciones le estoy anunciando que Jesucristo es el Salvador, que la salvación solo está por medio de Jesucristo. Vos no tenés nada que hacer, solo arrepentirte de los pecados, creer en el nombre de Jesucristo, recibir a Jesucristo, creer en su nombre, en el nombre de Jesucristo, y después posteriormente bautizarte en el nombre de Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como dijo el apóstol Pablo y Sila. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31 de las Sagradas Escrituras. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de él, en mi corazón está escrito. Efectivamente, el mentiroso es el que niega que Jesucristo es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, es decir, que niega a Jesús, niega a Dios. El que niega a Jesús, niega al Dios Padre. El que niega a Jesús también está negando al Dios Padre, porque pasa a ser desobediente, porque no está cumpliendo con el plan de salvación que Dios puso para que la humanidad se pueda salvar. Gloria a Jesucristo. Así también sigue diciendo Samuel 22, Antiguo Testamento, 2 Samuel 22:2. El que niega a Jesús, al que niega al Padre, tiene perdición, eterna perdición. Pero también sabemos que recibiendo a Jesucristo, Jesucristo es nuestra roca eterna, nuestra fortaleza, nuestro libertador, como dice en 2 Samuel 22:2. Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo es nuestro fuerte, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Gloria a Jesucristo. La vida de Jesús está plasmada en el libro que compone el Nuevo Testamento. Eso es otra cosa que tenemos que saber todo. Toda la vida de Jesucristo y el ministerio de Jesucristo está plasmado en los libros que componen el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante estudiar toda la Biblia, pero hacer hincapié en el plan de salvación, en el tiempo, en la vida de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en este barco Jesús es capitán, los marineros que en este barco van son hombres redimidos por este. Sabemos entonces que Jesucristo viene pronto y que no hay que dejar de anunciar, hay que avisar para que la gente, para que el mundo se pueda salvar. Jesucristo viene pronto. Tenemos que, antes de que llegue Jesucristo, porque Jesucristo llega en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que el momento que llegó ya no hay tiempo de arrepentimiento. Tenemos que hacerlo ahora mientras estamos vivos. Tomar una decisión, y es la decisión más importante de su vida. Jesucristo viene pronto a buscar a todas las personas que permanecen firmes en la palabra de Jesús. Jesucristo está vivo, vive en los corazones de las personas que han guardado, vive en espíritu y en verdad. Jesucristo vive en el corazón de aquellas personas que han recibido. Muy pronto viene físicamente, muy pronto Jesucristo viene nuevamente a recuperar a todos, a levantar a todos aquellos que han recibido, que han creído en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de él, en mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Como decimos siempre,
Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Recibí a Jesucristo y escaparás de ese infierno. Pero solo podemos escapar de ese infierno de la mano de Jesucristo. Hoy te invito a que escapemos juntos de ese infierno, escapemos juntos, tomémonos de la mano, vos y todos ustedes, tomémonos de la mano de Jesucristo y vamos a escapar del infierno y vamos a ese cielo, a ese reino espiritual, a nuestra patria celestial. Vamos a estar anotados en el libro de la vida para que Jesucristo nos proteja. Gloria a Jesucristo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que tome control de nuestras vidas. Vamos a orar por toda la familia que están escuchando, amigos, hermanos, para todos ellos que escuchan por primera vez. También vamos a orar. Vamos a orar por los enfermos para que reciban sanidad, como lo hacemos siempre. Vamos a dar gracias también por todas aquellas personas que llaman, anunciando y dando gracias por las oraciones, diciendo que se han sanado, que se han recuperado. Quiero decirles que todos esos milagros que ocurren es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que toda para ustedes, hermanos, amigos que se han sanado, que se han recuperado, todo eso es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Usted comente en su casa, comente al vecino que orando y orando conmigo se han sanado, que yo he orado cuando usted ha mandado mensajes por el celular y le he respondido a través del WhatsApp y ustedes han recibido sanidad. Hermanos míos, amigos míos, den testimonio para que sepan que Jesucristo es el que sana, el que cura, que liberta, es el único, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que tome control de todo, que su Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, en nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo. Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, te damos gracias por este momento, gracias por la vida. Jesús amado, perdona nuestros pecados y libéranos de todo mal. Queremos ser tu templo, templo de tu Santo Espíritu queremos ser casa tuya, casa de tu Santo Espíritu, para que tú mores en nuestras vidas. Jesús amado, hoy quiero pedirte que tú entres en mi vida, que entres, que tome de mi vida, Jesús amado, que transforme mi corazón, mi mente, haceme persona nueva como tú quieres, haceme persona nueva, Jesús amado. Quiero recibirte, quiero aprovechar en este tiempo de gracia, de dispensación, de perdón. Este es el tiempo que tú estás regalando al mundo, para que el mundo venga a vos, para que entre por la puerta grande, por la puerta de Jesucristo, como dice tu palabra, esa grande en espíritu y en amor, pero estrecha para las cosas de este mundo, minuciosa, cuidadosa, para que entren únicamente aquellos que aman de corazón, en espíritu y en verdad a Jesucristo. Jesús amado, gracias por este día, gracias por tu misericordia. Te pido por los enfermos, por todos aquellos que tienen necesidad de sanidad, por las personas que tienen dolor del alma, por aquellas personas que tienen sufrimientos, terribles enfermedades. En este momento se están sanando por el Espíritu poderoso de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que derrama sobre esos lugares. La sangre de Jesucristo está cubriendo la vida de aquellas personas que han creído y que han recibido a Jesucristo. Y vamos a creer en la promesa de nuestro amado Jesucristo. Jesús dijo, cuando ores, hacelo en mi nombre, porque yo te daré poder para oración. Y yo estoy orando con el poder que confiere nuestro amado Jesucristo, por el poder que nos da Jesucristo a nosotros, porque en el nombre de Jesucristo tenemos poder para poner la mano, para hacer imposición de mano, para ungir a las personas y se sanarán. Así promete la palabra, Marcos 16:17, y pondremos nuestras manos sobre enfermos y se sanarán, para todos aquellos que creen. Y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo en ti, Jesús, por eso creo en ti y sé que las personas que me están escuchando se van a sanar, van a ser prósperos y benditos. Y también declaramos, como dijo el profeta Isaías
55:3. Dijo el profeta Isaías, y por sus llagas somos nosotros curados, y por sus llagas somos nosotros sanados. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Enamorado de Jesús, por el mar. Vamos a escuchar un poema. Vamos a escuchar un poema de nuestra escritora argentina, Mirta Susana Romero, poeta, escritora y hermana en Cristo. Y el poema se titula Canta Jesús. Así que vamos a escuchar entonces el poema por Mirta Susana Romero. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Canta a nuestro Rey. En los bellos días, párpados despiertos y ventanas abiertas. Jesucristo trae la palabra a su pueblo. Por cuanto has recibido y has creído, en el nombre de Jesús te dio potestad de ser hijo de Dios. El Espíritu viene en el nombre de Jesús. Ese Espíritu te revela los misterios de Jesucristo, para que lo prediques a toda criatura en el universo. Por las tardes, cuando el poniente deja sus últimos colores, comienza al aire libre la palabra de Jesucristo. Exclama el predicador en el desierto: Dios de esperanza mía, castillo mío, mi Rey, mi Jesús, solo en ti confío. El predicador dice a los caminantes: reciban al Espíritu Santo de Jesús y tendrán vida eterna. Jesús, bendecid al predicador Ricardo en el desierto. Bendecid a Isabel, que sostiene el brazo que levanta el arco. Avancen juntos con el Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces veremos a Jesús viniendo sobre una nube, con gran poder y gloria. Y en el lugar se siente el Espíritu Santo de Jesucristo. Con voz de júbilo y sonidos de trompetas, canten a Dios, canten, canten a nuestro Rey, porque Dios en Jesucristo eternamente. Amén. Gracias. Escritora argentina, Mirta Susana Romero, es escritora y artista plástica. Gracias por escribir, por hacer poemas para nuestro amado Jesucristo. Como decimos siempre, ojalá todos los escritores del universo, del mundo, pudieran escribir algún poema para nuestro amado Jesucristo, teniendo en cuenta que Jesucristo es la figura más importante en el universo, es el que ocupa todo el principio y el fin. Como ha dicho Jesucristo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquello que estén inscritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Dios, serán guardados y protegidos para nuestro Jesús. Serán levantados y tendrán parte en el reino de los cielos. Aquellos que no están inscritos, aquellos que no están anotados en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego que nunca se apaga, lago de fuego que nunca se apaga y que su gusano nunca muere. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo. Hoy te invito a que recibas a Jesucristo
para que puedas tener vida eterna, para estar anotado en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Dios, el libro de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capital, yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por Sabemos el que mar. para los cristianos a veces se le presenta o se confrontan permanentemente problemas a diario en su vida, y que a veces le hace difícil avanzar, pero el ser cristiano es para valiente, y valiente no solo el hombre, tiene que ir de la mano de Jesucristo, y de la mano de Jesucristo pueden vencer a gigantes, pueden derribar a gigantes, pero solo de la mano de Jesucristo. Por eso en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús podemos derribar a gigantes. Y gigantes, llámese gigantes de la enfermedad, gigante en el trabajo, gigante en una carrera universitaria donde nosotros vemos todo tan difícil, cuando en realidad no es nada difícil si estamos de la mano de Jesucristo. Gigante en el trabajo, en tu casa, vemos gigantes como en el caso de muchos en la enfermedad, y se asustan si viene una enfermedad, se asusta del gigante de la peste destructora que anda, ese espíritu que anda dando vuelta en el mundo, el gigante de la soledad, por ejemplo, el gigante de la soledad, el gigante de la peste. Todo eso ustedes lo pueden derribar recibiendo a Jesucristo, teniendo a Jesucristo en sus manos. Es importante, en primer lugar, abrazar a Jesucristo, y si nosotros tenemos a Jesucristo, ¿quién contra nosotros? Porque la palabra dice, si Dios con nosotros, si Dios está en Jesucristo, como decimos que todo Dios está en Jesucristo y Jesucristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Por eso hoy quiero compartir un caso que ocurrió en la antigüedad, el hecho de los días de David. David, el rey David, era un chico que cuidaba ovejas, carneritos, cuidaba los animales del padre, lo tenían como abandonado a David, y los otros hermanos mayores estaban en su casa. Y David era un chico, diríamos, muy callado, entonces lo tenían como para cuidar las ovejas. Allá David en ese tiempo no solo que cuidaba las ovejas y demostró su valentía, sino también se escribió 149, 150 salmos, de los salmos de los cuales nosotros podemos disfrutar en la Biblia. Todos salmos de enseñanza, de esperanza de vida, y una cantidad de cosas que nos dejó David. Y en los días de David, dos grandes ejércitos iban a enfrentar, por una parte los filisteos y por la otra parte el ejército judío a cargo de Saúl. Entre los filisteos estaba el gigante Goliat. ¿Recuerda de Goliat? Bueno, ese gigante, por eso hablamos de derribar gigantes. Y durante 40 días provocaba al ejército judío, o sea, el gigante provocaba al ejército judío que enviaran una persona para pelear contra el gigante, para pelear contra él, contra Goliat. Y no había quien se enfrentara contra ese gigante. Y decía, el que fuere vencido, tanto el pueblo de Goliat, o sea, los filisteos, o el pueblo judío que estaba bajo el mando del rey Saúl, cualquiera de los que fueren vencidos, su pueblo sería siervo, o sea, sería esclavo de ese pueblo, ¿no? Esclavo del ganador. En ese interín llega David, enviado por su padre Isaí, trayendo alimento para sus hermanos que estaban por entrar en combate, estaban por entrar en batalla. Y David escuchó los insultos del gigante. Y David, cuando escucha esto, se indignó tanto y se dirigió al rey. Fue al castillo donde estaba el rey Saúl y se ofreció al rey pelear contra el gigante. Le dijo, mi rey, yo puedo pelear contra el gigante. Y el rey Saúl le dijo a David, David, tú eres muy joven para enfrentarte contra este gigante. Yo tengo guerreros de años y no se enfrentan con el gigante. Y David respondió, cuando yo cuido las ovejas de mi padre, las ovejas y los cabritos de mi padre, vienen leones a robar a las ovejas, vienen depredadores a robar, y yo doy muerte a todos ellos. ¿Por qué doy muerte a ellos?
porque Dios habita en mi vida. Hoy te invito a que Jesucristo esté en tu vida, para que vos puedas derribar gigantes. David decía en el Antiguo Testamento, porque Dios está en mi vida, decía. Y el rey le dice, bueno, anda, que Dios te acompañe, le dijo el rey. Y David se dirigió, se fue y se enfrentó con el gigante Goliat. Presentándole batalla, derribó al gigante con la boleadora, con la piedra en la punta, pega en la punta de la cabeza y saca su propia espada, la espada del gigante, y corta la cabeza. Pero a lo que voy es la fe en el poderoso Jesucristo, la fe que tenía David en Dios, la fe que tenemos que tener nosotros en Jesucristo, porque hoy ya no vivimos por la ley, por la obra ni la ley. Hoy ya no vivimos por la obra ni la ley. Ya no vivimos por ley ni obra. Hoy ya vivimos por la gracia y el amor de Jesucristo. Hoy ya vivimos por la gracia y el amor de Jesucristo. Es decir, cuando las personas confían en Jesucristo, son victoriosos. Y vemos cómo se derrotan a gigantes. Podés derrotar gigantes de enfermedades, gigantes de lo que se te presente, pero tomate de la mano de Jesucristo y venceremos a cualquier enemigo. En el nombre de Cristo Jesús fue esta predicación, y a todos mis hermanos, amigos, quiero desearles que tenga muy buenas noches. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Pido a mi amado Jesucristo que lo proteja, que lo cuide en todo tiempo y en todo lugar, que tengan días bendecidos y en victoria en el poderoso orden, que el poder está solo en el nombre de Jesucristo.